Bienvenidos estudiantes sanjoseístas a nuestra asignatura Logística Internacional, la semana número 2, y para esta semana vamos a ver lo que son las teorías tradicionales, hablaremos de unos conceptos, unos ejemplos y por último unas pequeñas conclusiones. Entonces vamos aquí en esta clase, vamos a poder hablar, chicos, de lo que son esas teorías tradicionales del comercio internacional. Gracias a esas teorías, pues hoy en día nosotros podemos decir que existe el comercio internacional. Entonces, dentro de esas teorías hablaremos de lo que es la teoría del mercantilismo, la teoría de la ventaja absoluta del señor Adam Smith y la ventaja comparativa del señor David Rico. Entonces, vamos a hablar de lo que es el mercantilismo desde la época del feudalismo, cómo arrancó, cómo se empezó a dar desde esa época del feudalismo, cómo se empezó a dar como los primeros pasos de lo que era el comercio exterior. Vamos a hablar de qué es el mercantilismo, cómo era como la dinámica que tenía el mercantilismo para poder hacer ese trueque entre productos de ganadería o agricultura y se pagaba con oro o con plata. Entonces, el análisis que tenía el mercantilismo de decir que una nación era realmente rica cuando lo que hacía era dedicarse a vender, porque cuando usted vendía, pues lo que hace es que le ingresa dinero a su cuenta y pues se va, entre más dinero tenga, pues mucho más poder podía tener. Entonces el mercantilismo se dedicó a eso, a lograr que las naciones que más plata tenían en ese tiempo, que era oro o plata, se dedicaron solamente a poder vender. En ese instante fue que empezó a surgir lo que era el comercio internacional. Usted vendía productos que poseía o que producía a países o a otras regiones o naciones que carecían de ellos. Dentro de eso que era el mercantilismo surgió algo que se llamaba la balanza de pagos, que hoy en día todavía existe, que es poder analizar cuánto de mis ventas de comercio internacional que haya hecho con respecto a exportaciones y con respecto a importaciones. Entonces el mercantilista decía, yo soy realmente rico cuando lo que hago realmente es poder exportar mucho más, porque cuando exporto decir que estoy atrayendo dinero. Cuando vendo o importo, cuando compro o importo, significa que está saliendo el dinero de mi bolsillo. Entonces vamos a hablar de qué es la balanza de pago, cómo está conformada la balanza de pagos. Hablaremos también de lo que es la teoría de la ventaja absoluta, el libro de las riquezas de las naciones, qué hacía que una nación fuera más rica que otra, a través de qué, cómo yo podía decir, oiga, yo voy a dedicarme a vender esto porque es lo que más fuerte tengo y lo que más económico me resulta producir. Vamos a hablar de lo que es la ventaja absoluta del señor Adam Smith. Hablaremos del ejemplo rápidamente de lo que es el factor de las riquezas, ¿cierto? Y hablaremos de la teoría de las ventajas comparativas, estas ventajas comparativas del señor David Rico, donde habla de unas condiciones de los factores, unas condiciones de las demandas, unas empresas relacionadas con un horizonte horizontales o verticales. Entonces el señor David Rico decía, no solamente necesitamos tener un producto que sea bueno para poder vivir de él, sino que también tenemos que especializarnos en él. Entonces vamos a hablar de qué es esa estructura entre lo que es la industria, qué trajo o qué ventajas trajo esa famosa ventaja comparativa con respecto a la ventaja absoluta. Veremos qué es la famosa economía de escala y otros modelos de economía de escala que son como más competitivos y me va a permitir que yo pueda medir si he crecido económicamente o he tenido un decrecimiento económico. Entonces hablaremos un poquito de lo que es la historia, porque antes de poder adentrarnos en todo lo que es nuestra temática de lo que es la logística internacional, necesitamos saber del porqué de las cosas. Entonces esta semana es de un poco de historia, chicos, los espero con mente abierta, con muchas ganas de aprender en esta segunda clase de logística internacional. Por su atención, mil gracias, Dios los bendiga. Chao, chao.